Uno de los mecanismos más útiles en programación es la recursividad y puede ser implementada en casi todos los lenguajes de programación actuales. Pero, ¿te has preguntado qué es la recursividad? La recursividad es un concepto fundamental en matemáticas y computación que consiste en funciones que se llaman a sí mismas, evitando así el uso de bucles y otros iteradores. A diferencia de las funciones normales, una función recursiva siempre va a devolver un valor y tiene un elemento imprescindible para su correcto funcionamiento: el caso clave. El caso clave de una función recursiva es aquella condición que va a evitar que la función se llame a sí misma de forma infinita. Esto es particularmente necesario, ya que hay que considerar que en una función recursiva, cada llamada a sí misma creará en memoria RAM una copia de los datos necesarios para resolver la función, y se quedará ocupado este espacio en tanto la función no llegue o alcance el caso base. De hecho, hay que considerar esto a la hora de implementar una función recursiva, ya que si bien las funciones recursivas simplifican el código, ocupan más memoria RAM, por lo que pueden en algunos casos generar lo que se conoce como un desbordamiento de memoria o un stack overflow. Poner una condición que evalúe si un proceso recursivo se debe llevar a cabo o no antes de iniciarlo es una buena práctica en este tipo de funciones. El concepto de recursividad directa significa que una función se llama a sí misma en su implementación. Veamos un ejemplo de la aplicación de la recursividad. Pensemos en el siguiente. En matemáticas, el factorial de un número entero positivo está definido por el siguiente algoritmo. Considerando que el factorial de 0 es 1, los siguientes factoriales están determinados por la multiplicación del número en cuestión por el factorial del mismo número menos 1. Por lo tanto, el factorial de 1 sería el resultado de multiplicar 1 por el factorial de 1 menos 1, que equivale al factorial de 0, dando como resultado 1. Del mismo modo, el factorial de 2 sería el resultado de multiplicar 2 por el factorial de 2 menos 1, el cual resultaría en el valor de 2. El mismo proceso se puede aplicar para calcular el factorial de cualquier número entero positivo. Este tipo de algoritmo es susceptible a ser implementado de forma recursiva, quedando un pseudocódigo de la siguiente manera. La función factorial debe recibir como parámetro el número del que se quiere saber el factorial. En la implementación de la función, debería existir una sentencia de control para saber si el número en cuestión es 0, se deberá regresar un 1 como resultado. En ese caso se habría alcanzado el caso clave. De otro modo, entonces se debería devolver como resultado de la función la multiplicación del número por el factorial del mismo número menos 1, haciendo una llamada recursiva a sí misma. Esta implementación es un caso de recursividad directa, debido a que la función factorial se llama a sí misma en el cuerpo de la función. Veamos la implementación en lenguaje Java de esta función recursiva directa. Se observa que la implementación es muy similar al pseudocódigo y que se define un método llamado factorial, mismo que recibe un valor entero y regresará otro del mismo tipo con el resultado. En la implementación se puede ver claramente dónde está el caso clave y dónde está el caso recursivo. Una vez que se ejecuta el programa, se ve que calcular el factorial de 5 da como resultado 120. Comprobando el correcto funcionamiento del algoritmo. Existe otro tipo de recursividad llamada recursividad indirecta, donde intervienen al menos dos funciones, función A y función B. En esos casos, la función A debe llamar a la función B para resolver su implementación, y la función B debe llamar a la función A para resolver la suya.
generando con esto una recursividad indirecta, ya que ninguna de las funciones se llama a sí misma en su respectiva implementación. Veamos un ejemplo donde se utiliza recursividad indirecta para decidir si un número n es par o impar. Como se observa en el código Java, la función spar llama dentro de su implementación a la función esimpar, misma que a su vez llama a la función spar para completar su procedimiento, generando un ciclo recursivo entre estas dos funciones hasta que el valor en cualquiera de ellas sea 0, lo que implicará el caso clave y podrá concluir el ciclo entre ambas funciones. Se hace uso de un operador condicional ternario, conocido también como if implícito, para simplificar la impresión del texto en pantalla. Como vimos, la recursividad puede resultar útil para realizar algoritmos que resuelvan problemas complejos, siendo soluciones simples y elegantes asociadas muchas veces a cálculos matemáticos, por lo que resulta muy conveniente aprender a usarlos en algún lenguaje de programación.